No fueron errores los que cometió el señor Fujimori. Nosotros nos encontramos frente a delitos que la justicia peruana investigaba y había procesado. Bienvenido, ex procurador Maldonado. Buenas noches, señora Novoa. Mucho gusto de saludarla. Muchas gracias. Así como la vida de Alberto Fujimori tiene pues un lado bueno, que es la lucha contra el terrorismo, y así como nos decía la ex congresista fujimorista, varias cosas que mucha gente puede recordar, también tiene un lado malo. Y ese lado malo le tocó verlo a usted. Y son los juicios. Y hay juicios que todavía se arrastran. ¿Qué lado o qué juicios le tocó ver a usted? ¿El tema de la extradición o qué parte de los juicios? Sí, cuando asumimos el cargo como procurador ad hoc para los casos Fujimori y Montesinos, encontramos el escenario en virtud del cual el señor Fujimori estaba prófugo de la justicia, protegido por el gobierno japonés. Ujú. La protección que le brindaba el gobierno japonés era una protección abierta, era una protección muy clara, a pesar de que, por supuesto, el Estado japonés no lo reconocía de esa manera. Nosotros nos abocamos a la tarea de reiniciar las estrategias que habían sido dejadas de lado para traer ante la justicia al prófugo señor Fujimori. Claro, porque renunció Nosotros por estábamos, fax, se fue, quiso sí, ser senador japonés, él tenía sí, una asociación con Vladimiro Montesinos y en este momento Claudia Schiffer nos ha dicho que se dejó, que cometió eh, errores y que además que casi se dejó llevar por Montesinos. ¿Esto puede ser bueno, verdad? no, por supuesto que no es verdad. Es que a las pocas horas de haber ocurrido el deceso del señor Fujimori es un poco difícil encontrar valoraciones objetivas, sobre todo en un país como en el Perú, donde las interpretaciones históricas no distinguen de manera uniforme al héroe del villano ni al triunfo de la tragedia. Entonces es muy difícil en ese contexto que existan valoraciones objetivas. Por supuesto, esta que usted me ha comentado es una de las menos objetivas respecto de esta historia. No fueron errores los que cometió el señor Fujimori. Nosotros nos encontramos frente a delitos que la justicia peruana investigaba y había procesado. Y como reitero, prácticamente, dada la protección del gobierno de Japón, ya se habían olvidado del caso de Fujimori. Nosotros lo reactivamos y establecimos un mecanismo, una estrategia que el gobierno japonés entendió que era verdadera por primera vez en toda esta historia, que era la demanda del Estado peruano contra el gobierno japonés ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya por la violación de obligaciones convencionales bajo la Convención contra la Tortura a partir de casos de tortura ocurridos en el Perú durante el gobierno del señor Fujimori. Así empezó esta historia y en algún momento el propio señor Fujimori, yo creo, esto es materia de estudio todavía, pero aparentemente uno de los factores que lo llevó a ir a Chile fue que el gobierno japonés entendió claramente, y de esto yo se lo puedo decir con absoluta claridad por haber sido protagonista de esta historia, entendió claramente que el Estado peruano estaba dispuesto a demandar al gobierno japonés ante la Corte Internacional de Justicia. Así se lo hicimos saber al embajador japonés en el Perú, en una reunión en la que estuvo presente el canciller Madurtua, el ministro de Justicia Tudela Chopitea y quien habla. El embajador se levantó enojadísimo, pero entendió claramente que el Perú iba a ir eh, contra Japón por esa protección a Fujimori. Y yo creo que un poco presionado por esa situación del gobierno japonés, de otro lado por su ambición de regresar al Perú, creo que tenía la visión de que al llegar a Chile, un país que había rechazado varias solicitudes de extradición peruanas en casos de personajes vinculados a su gobierno, pues también iba a ocurrir lo mismo con él. Y creo que él consideraba que iba a entrar a través de la frontera peruana, pasando de Chile a Perú, cargado en las andas de sus simpatizantes. Y no ocurrió así. Por primera vez, de todos los años en todos los años que estuvo prófugo, nosotros logramos que a las 4 horas de haber sido hecho el check-in en el Hotel Marriott de Santiago,
la policía chilena lo detuviera. Era la primera vez desde su fuga que el señor Fujimori era detenido a consecuencia de una solicitud planteada por el Estado peruano. ¿Cuáles eran los casos en ese momento? Bueno, nosotros presentamos 12 cuadernos de extradición donde habían casos de violaciones de derechos humanos que incluían ejecuciones extrajudiciales, caso Barrios Altos y La Cantuta, torturas, privaciones arbitrarias de la libertad, desapariciones forzadas, y además habían casos de graves delitos de corrupción. Pero sobre todo, nuestra estrategia tuvo el énfasis en los casos de derechos humanos. Y en esto nosotros marcamos una diferencia con otras visiones al respecto, porque nosotros sí considerábamos que en los casos de derechos humanos podían aplicarse títulos de imputación penal que usualmente no se aplican a casos de corrupción, como la autoría inmediata, por medio del dominio de la voluntad, por medio de maquinarias de poder organizadas desde el Estado y contrarias al derecho, criterios de imprescriptibilidad, criterios de aplicación en casos de solicitudes de extradición de un Estado a otro con base en violaciones de derechos humanos. Fueron 12 cuadernos originales que nosotros presentamos dentro del plazo establecido, un plazo muy corto, establecido por el Tratado de Extradición entre Perú y Chile, un tratado muy antiguo. Para esto, las descalificaciones a nuestras acciones empezaron desde el momento en que dijimos que había que traer a Fujimori de Japón al Perú. Luego, ya desde el momento en que el señor Fujimori estaba en Chile, por supuesto las descalificaciones continuaron y nadie daba un medio por nosotros, pensando que nosotros no íbamos a cumplir con el plazo muy corto de hacer entrega de los cuadernos de extradición. Hablo del mes de diciembre del año 2005. No obstante, en los primeros días de enero del año 2006, quien habla acompañado del embajador del Perú en Chile, el embajador José Antonio Meyer, fuimos a la Cancillería chilena, donde nos entrevistamos con el ministro de Exteriores Ignacio Walker, a quien le hicimos entrega de los cuadernos de extradición, y este a su vez los entregó a la Corte Suprema de Chile. Meses más tarde sumamos un cuaderno más a los 12 cuadernos de extradición originalmente entregados, el 13º cuaderno de extradición, por un caso también de violación de derechos humanos sótano Siria. Caso que, aunque fue rechazado por la justicia chilena, sirvió de base, sin embargo, muchos años más tarde, para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado peruano por su responsabilidad en ese crimen. De tal manera que nosotros no estábamos tan equivocados. O sea, porque de otra forma, la Corte Interamericana, que no ve responsabilidades penales individuales, sino de Estados, no habría condenado al Estado peruano por ese caso. En fin, así resolvió la justicia chilena. Ajá, procurador, hasta ahora lo siguen criticando, por supuesto, porque usted sabe muy bien que el fujimorismo sigue siendo fuerte, ¿no? Entonces, aquí está el tema de la autoría mediata, ¿no? La autoría mediata es una figura que se sigue poniendo en tela de juicio, así como el de lesa humanidad, pero empecemos con la autoría mediata. Y desde que la excongresista Schaeffer me dice que Alberto Fujimori se vio influenciado por Montesinos, ¿pudo verse influenciado o es que él sabía completamente todo lo que hacía Montesinos y así lo ha dicho la justicia porque está sentenciado? Así es. La Corte Suprema de Justicia del Perú sentenció en forma de sentencia condenatoria al acusado Fujimori por la comisión de graves delitos contra los derechos humanos. Luego vinieron otras condenas, incluso ya ni siquiera hubo necesidad de llegar a la sentencia condenatoria porque el acusado Fujimori se sometió a la conclusión anticipada del proceso y reconociendo su responsabilidad penal. Pero en la sentencia, digamos, histórica, que enseñó al mundo cómo se puede hacer justicia sin violar derechos humanos, o sea, la Corte Suprema de Justicia le otorgó a Fujimori un título, una garantía que el propio Fujimori cuando era dictador no se los otorgó a las víctimas, porque lo que hizo él con sus víctimas es mandarlos matar a través del Grupo Colina. Y es allí donde entra la teoría del autor mediato. La teoría del autor mediato fue desarrollada en el año 1963 por un jurista alemán llamado Klaus Rosin, quien observó que en los casos de los macrocrímenes cometidos por el régimen nazi,
eh, sostener las tesis de la comisión por omisión o de la coautoría eran insuficientes para describir desde el derecho penal la gravedad de los hechos ocurridos. Entonces, estableció una doctrina que fue aplicada por primera vez en el juicio que llevó el Estado de Israel contra un jerarca nazi de nivel intermedio, Adolf Eichmann, que fue secuestrado por el Servicio Secreto de Israel en Argentina y que fue condenado por la Corte Suprema de Israel a la pena de muerte, a la pena de la horca, en virtud de esa teoría del autor mediato. Es decir, la teoría en virtud de la cual quien comete el delito directamente es una persona que hace parte de una maquinaria que funciona casi de manera automática, una maquinaria de poder organizada dentro del Estado contra el derecho, que es dirigida por personas que están detrás. Y pueden haber varios autores mediatos. En el caso que se le imputó a Fujimori se estableció más allá de toda duda, si quien lo dude, que lea la sentencia de más de 700 páginas de la Corte Suprema de Justicia, donde desde la página 600 hasta la 700 está el desarrollo de la teoría del autor mediato, y verá que la responsabilidad de Fujimori quedó debidamente acreditada. De tal manera que lo más importante de decir es que tanto en el proceso de extradición como en el proceso penal que se le siguió a Fujimori ya sometido a la justicia en el Perú, se respetó escrupulosamente el debido proceso, las garantías judiciales, el juicio justo, el principio de igual trato ante la ley, etcétera, etcétera. Y sus abogados nunca pudieron reprocharnos, ni en la fase de extradición, ni en la fase de la condena, que estas garantías procesales se hubieran violado. De tal manera que sostener, mire, como lo ha hecho la persona a la que usted ha entrevistado, la señora excongresista, que Fujimori no sabía, que lo utilizaron, que se dejó sorprender. Mire, en el fondo es una valoración que no pone en la debida estima al propio Fujimori, porque lo pone como una suerte de tonto. Y Fujimori siempre reclamó tener todo el control de las cosas y conocer todo el escenario y estar a cargo de todo. De tal manera que esa explicación, lejos de beneficiar la imagen de Fujimori, la perjudica porque lo presenta como una persona pues sin capacidad mental como para saber lo que pasaba a su alrededor, y Fujimori era todo menos eso. Y eso hay que decirlo en su favor. De tal manera que en efecto se trata de una persona consciente, que sabía perfectamente lo que pasaba, que no fue instrumentalizada para nada y que al final pues tuvo que asumir las consecuencias de su conducta. Y eso es lo que pasa en el mundo. Uno no hace cosas gratis, ¿no? Las cosas tienen consecuencias en diversos niveles, grandes o medianos o pequeños. Muy bien, ha quedado clarísimo porque Alberto Fujimori tuvo aciertos en algunas partes de su gestión, aciertos muy significativos, pero emerge una figura nefasta con Vladimiro Montesinos y usted acaba de narrar lo que forma parte también de nuestra historia. Muchísimas gracias, Antonio Maldonado. Él es ex procurador para el caso Fujimori Montesinos.